Voy ahora específicamente a comenzar entonces a poder compartir lo que nos corresponde para la clase de esta semana, ¿verdad? Hemos estado, eh, hemos estado en una especie de introducción. Al principio vimos temas relacionados al significado de la apologética para que usted pueda entender un poco sobre ella. Y la semana pasada, pues vimos un poquito sobre la historia de la apologética, quiénes han desempeñado, cómo se ha desempeñado, a qué se han tenido que enfrentar algunos apologetas durante la historia. Y hoy vamos a meternos ya a ciertos temas muy bonitos, temas interesantes, temas relacionados a la apologética misma. Y en eso estaremos hoy. Y vamos a presentar hoy algunos argumentos que existen sobre la existencia de Dios mismo. Argumentos sobre la existencia de Dios. Eh, a lo largo de toda la historia, y eso es lo que vimos un poco la semana pasada, cuando nos dimos cuenta, según la historia de la apologética, a qué se han enfrentado muchos durante mucho tiempo, han habido diversos teólogos y filósofos que han estado desarrollando argumentos lógicos a favor de la existencia de Dios. ¿Esto por qué? Porque han existido personas que han luchado y han querido presentar razones para decir que Dios no existe. Y recuerde que eso es lo que hace la apologética. La apologética es la defensa razonable de la fe. Eh, lo primero que tenemos que decir es que a pesar de que muchos apologetas, filósofos, teólogos, estudiosos, han presentado diversos argumentos lógicos para poder argumentar que existe Dios, ninguna de estas reflexiones ha conseguido demostrar eh, definitivamente la existencia del Altísimo, hablando eh, a manera científica. Si así lo fuera, no podría haber gnósticos, no podría haber ateos, ¿verdad? Seguimos nosotros los cristianos creyendo en nuestro Dios a base de nuestra propia experiencia espiritual y a base de nuestra propia fe, que es algo real también, que existe, por supuesto, pero que en su momento el ateo, el gnóstico no acepta porque no ha tenido esa relación, ¿verdad? Eh, Han habido escépticos del teorema de Pitágoras, del principio de Arquímedes o de la ley de la gravedad de Newton, ¿verdad? Eh, lo que está demostrado empíricamente lo está también definitiva y debe aceptarse universalmente, en tanto en cuanto nuevos conocimientos no vengan a confirmar lo contrario. El problema con la existencia de la divinidad es que de manera práctica, de manera empírica, de manera científica, eh, no hay manera de contrarrestarla, de experimentarla. Repito, la experiencia que tenemos los cristianos es una experiencia real. La experiencia que tenemos los creyentes es una experiencia espiritual, es una experiencia de fe. Pero ante estas personas que desean obtener este tipo de experiencias empíricamente, pues no hay manera tal. Dios, al no ser materia que cambia en el tiempo y el espacio, no es susceptible de verificación a nuestros sentidos humanos, porque somos nosotros muy limitados para poder entender a nuestro Señor, incluso aunque estos se sirvan de suficiente tecnológica. Todo lo contrario, es imposible demostrar tampoco que Dios no exista, ¿verdad? Tampoco ha habido alguien que haya demostrado lo contrario, es decir, que Dios no existe, ¿verdad? No ha habido alguien así. Eh, entonces, si hemos dicho lo anterior, alguien va a decir, ¿qué sentido entonces tienen los argumentos, ¿verdad? Que realizan los teólogos, que realizan los apologetas, que vamos a ver en este momento? ¿Qué sentido tienen si no hay argumentos que valgan? ¿Verdad? Si la razón humana es incapaz de demostrar o negar la realidad trascendente de Dios, viene otra pregunta y uno dice, ¿por qué seguir insistiendo en tales explicaciones? Eh, Explicaciones que tengan que ver desde lo divino, desde el teísmo, desde el ateísmo. La respuesta podría ser que quizás porque aunque la razón humana no pueda demostrar a Dios de manera irrefutable,
sí puede examinar los distintos argumentos, examinarlos y determinar cuáles de estos argumentos se pueden acomodar mejor a la idea de nuestro Dios, así también como a las mismas enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Cómo estos argumentos se pueden acomodar a los principios ya encontrados en la Biblia misma. Entonces, esta evaluación, este examen, este estudio de los diferentes razonamientos que existen tanto a favor como en contra de la existencia de Dios, debería de proporcionarnos herramientas a nosotros para valorar si todo aquello que sabemos del universo, todo aquello que sabemos del mundo natural, de los seres vivos y del propio hombre, encaja mejor con la creencia en un Dios creador. O por el contrario, apoya la idea de que el cosmos se ha hecho a sí mismo, sin necesidad de ningún agente sobrenatural, sin la necesidad de ningún agente inteligente, ¿verdad? Comenzamos entonces, y vamos a comenzar, recuérdense muy bien, no olviden nuestro tema, el tema de la clase. Hoy estuvimos viendo argumentos sobre la existencia de Dios. Ese es el tema de esta clase. Y comenzaremos viendo el argumento cosmológico. Lo contrario a lo que muchos crean, ver el cosmos, ver todo lo que se encuentra continuamente en el espacio, puede ser algo que determine que no hubo Dios. No es así, es todo lo contrario. El cosmos, todo lo que tenga que ver con el cosmos, los estudios que tengan que ver con el cosmos, son argumentos para poder presentar pruebas de que hay un ser creador, un ser sobrenatural, que Dios nos ha creado y ha creado todo lo que existe. El término cosmos es una palabra griega que significa literalmente todo aquello que existe, ¿verdad? Entonces, el origen etimológico de la palabra cosmos sencillamente es esto, todo aquello que existe. Es decir, el universo y todos los seres que este contiene, ¿verdad? Eso es el cosmos, el universo y todo lo que contiene. El fundamento del argumento cosmológico, o ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que hay un argumento cosmológico que apoya la idea de un creador? Es que todo lo que existe se debe a una acción divina. Todo lo que existe se debe a una acción de un Dios creador, porque nada puede existir sin una causa previa anterior. O sea, el creador es capaz de existir sin el cosmos, pero este es incapaz de crearse a sí mismo. Cada vez que nosotros vemos que se descubren grandes acontecimientos, es que se descubren nuevas cosas en todo este espacio que existe, pues esto sigue dando argumentos para poder entender que hubo una acción divina que existió para poder crearlo. Por eso es que existe este argumento cosmológico. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Recuerde, ¿qué es lo que significa cosmos? Según la palabra original en griego, todo aquello que existe. Entonces, ¿por qué existe algo? Ese todo, ¿por qué existe? En vez de no existir nada. Es evidente que esta pregunta no puede responderse desde la ciencia, pero sí lo responden desde la filosofía. El doctor Cray cree que sí, y para responderla hay que emplear el siguiente razonamiento. La primera premisa afirma que todo lo que comienza a existir requiere una causa. Eso dicen los estudiosos, eso dicen los filósofos, eso dicen los que usan la razón para todo. Todo lo que comienza y lo que comienza a existir requiere una causa. Eso existe en la actualidad, ¿verdad? No puede salir algo de la nada. Alguien tuvo que crearlo, alguien tuvo que inventarlo. Nada existe así por así. Y lo mismo sucedió con el cosmos, con el universo, con todo lo que existe. Por eso, la primera premisa que dice el doctor Cray es que todo lo que comienza a existir requiere una causa. La segunda confirma que
el universo comenzó a existir, mientras que la conclusión lógica es que el universo requiere una causa para su existencia. Entonces, des en cuenta de esto, el universo requiere una causa para su existencia. Esto es un argumento filosófico, válido también en la misma ciencia. Entonces, es cierto que en el universo todo aquello que empieza a existir necesita alguna causa que lo haya hecho, definitivamente, ¿verdad? Eso es entendible para nosotros. Cualquier ser humano, el niño, el bebé, cuando nace, requiere sus progenitores, ¿verdad? Y definitivamente, si quisiéramos hacer una pausa acá, los seres humanos nacen del hombre y la mujer. No hay otra manera en que puedan existir. Por eso es que hay una tremenda influencia de la sociedad y del mundo para minimizar, para detener la multiplicación de los seres humanos, y entonces apoyan la idea de que personas del mismo sexo puedan juntarse, puedan unirse, puedan casarse, para que ya no haya más seres humanos, ¿verdad? Pero tiene que haber una causa. Entonces, los seres humanos, los niños requieren de sus progenitores. Los leones solo pueden ser engendrados por otros leones. Las bananas, naranjas o piñas tropicales únicamente se producen por la filiación vegetal, definitivamente, ¿verdad? A partir de otras plantas de una especie. Las rocas y los cristales minerales han sido el productor de una mineralización en condiciones ambientales determinadas. Y así tenemos que llegar a los planetas, a las estrellas, a las galaxias, al propio universo completo. Todo lo que comienza necesita una causa de original. Todo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, así llegamos también a los planetas, a las estrellas, a las galaxias, al propio universo completo. Todo lo que comienza necesita una causa capaz de originar. Aunque la ciencia misma ha querido presentar diferentes teorías, no ha podido definitivamente poder presentar cómo algo ha existido de la nada, cómo algo ha existido sin una causa determinante. Sin embargo, Dios no entra en esta categoría, ¿verdad? Suponiendo que existiera, Él sería por definición eterna. Él es eterno. Él jamás habría empezado a existir y por supuesto nunca moriría. Tal es la idea que intenta expresar el mismo salmista al decir, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, en Salmos 90 Dios. Entonces, en esta categoría de presentar que todo necesita una causa, ¿no?, para poder existir, en esta categoría no entra Dios, ¿verdad? Porque Él es el creador de todo. La pregunta acerca de quién creó a Dios es absurda. ¿Han escuchado ustedes esta primera pregunta? Y entonces aquellos que no creen en Dios continuamente viven diciendo, entonces, si existe Dios, ¿quién lo creó? Tratando la manera de poder hacer tambalear a quien responde, pero no, esa pregunta es absurda, porque Él como un ser creador no pudo haber sido creado. Él como un ser divino, creador de todo, aparte del ser supremo, nada que forme parte de este mundo se ha formado a partir de la nada, absolutamente sin una causa productora. No existe evidencia, nadie ha presentado evidencia alguna de que algo haya surgido alguna vez de la nada. Cualquier cosa que comience a existir o haya tenido un principio es porque algo tuvo que traerla a la existencia. Es porque hubo una causa que originó que dicha situación existiera. Entonces, cuando se afirma que el universo surgió de la nada o de algún choque espacio-temporal, ¿qué quiere decirse? En la cosmología, la nada original puede contener energía y partículas cuánticas. Sin embargo, en la nada absoluta no hay energía, ni materia, ni espacio, ni tiempo. Como decían los antiguos filósofos griegos, de la nada
viene nada. Pues bien, todo eso significa que resulta más razonable pensar que las cosas requieren causas concretas. Es más lógico pensar que de la nada requieren causas concretas. Que creer que algo existe, que algo que comienza a existir, no requiere una causa, es un poco más absurdo, ¿verdad? No es ilógico, no pareciera razonable. Si el espacio se creó al principio, aquello que lo creó no debería estar contenido en dicho espacio físico. Eso significa que lo que causó el universo no podía ser una causa física, porque todas las causas físicas pertenecen al mismo universo y existen dentro del espacio. Lo mismo se puede argumentar desde la perspectiva del tiempo. La causa del cosmos, la causa del todo, tampoco puede estar limitada por el tiempo. Es decir, nunca comenzó a existir, ya que necesariamente tenía que ser eterno. De la misma manera, si toda la materia del mundo surgió en el primer momento, como afirma el Big Bang, lo que sea que causara el comienzo del universo debe ser algo inmaterial, puesto que nada físico podía existir antes de dicho evento. Ustedes saben que al final la teoría del Big Bang tampoco es una teoría que va en contra de un Dios creador. Incluso esa teoría la, la dijo, la originó un filósofo sacerdote para para poder argumentar que ese acontecimiento lo hizo Dios, ese Big Bang lo hizo Dios para que causara el comienzo del universo de todo, ¿verdad? Entonces, el razonamiento lógico nos permite concluir que el universo físico tuvo que ser originado por una mente sobrenatural, poderosa y sabia, que no forma parte de la naturaleza, ni estaba sometida al tiempo o al espacio. Ese es nuestro Señor. La Biblia continuamente nos menciona que ese es nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos. Entonces, lógicamente, razonablemente, hay alguien que creó el cosmos. Este es el argumento cosmológico. Por lo tanto, como únicamente Dios puede poseer esos atributos, solo Él puede ser la verdadera causa del universo. Dios puede existir sin el universo, pero el universo no podría existir sin Dios. Su existencia no depende ni nada de nadie. Él existe fuera de su creación. Es perfectamente capaz de crear el cosmos a partir de la nada, ya que posee la voluntad necesaria para hacer o dejar de hacerlo, puesto que Él es un ser personal, ¿verdad? Vamos con el segundo argumento. Veremos tres argumentos hoy relacionados al tema que hoy estamos viendo, a este tema sobre la existencia de Dios. Y el primero que hemos visto es el argumento cosmológico. Y vamos ahora a ver el argumento del diseño. Este es bien interesante. A la idea de que existe diseño en la naturaleza, la idea de que se requeriría de un diseñador inteligente, se le conoce también como el argumento teológico, ya que la palabra griega telos significa propósito o finalidad, ¿verdad? De manera que la teología sería una disciplina que estudia el propósito, la finalidad del diseño de las cosas, y es anterior al cristianismo mismo. Algunos filósofos griegos, como Platón, Aristóteles, ya argumentaban a favor de la existencia de Dios, partiendo de la observación misma de las estrellas. De la misma manera, el apóstol Pablo escribía que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas hechas. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Según la filosofía naturalista, la apariencia que poseen los seres vivos, así como la materia y las leyes del cosmos, debe de haber sido diseñado inteligentemente, ¿verdad? No es algo que definitivamente han ido formándose al azar, por fortuna. No, se debería tan solo a un espejismo en los sentidos humanos. En realidad, todo es obra de la selección natural, ciega y sin propósito. Algunos se lo meterán enamorados sobre las mutaciones fortunas de diversas cadenas de organismos. No es así. Definitivamente hay un diseño. Alguien diseñó que existiera. Y creo que lo entendemos claramente solamente con pensar en nosotros, los seres humanos. A pesar
que hubo alguien que originó por ahí la idea del evolucionismo, de una manera de negar la existencia de Dios, de una manera de negar que Dios había existido, que Dios ha existido, que hay un creador. Desde que venimos nosotros los seres humanos, argumentó este hombre del cual vamos a hablar un ratito después, eh, y hemos venido mutando. Pero imagínense si fuera así, qué suerte, ¿verdad? Qué coincidencia de tanta perfección en el ser humano, de que todo esté tan diseñado tan correctamente, que todo esté diseñado tan excelentemente, todo, todo lo que existe entre el organismo, todo lo que existe entre nosotros, todo lo que nosotros tenemos a la manera que lo tenemos. No, el argumento del diseño dice lo contrario. El argumento del diseño dice todo lo contrario. Dice que se requiere de un diseñador inteligente, ¿verdad? Y ese es nuestro Dios. Ese es el argumento del diseño. La bioquímica y la citología moderna han evidenciado que las principales macromoléculas de los seres vivos, las macromoléculas que existen dentro de nosotros, como el ADN y el ARN, así como todas las funciones celulares importantes, apuntan en la dirección de algún tipo de inteligencia original, que le habían diseñado todo. Y es que continuamente la ciencia vive descubriendo nuevas cosas dentro de nuestro propio organismo y cosas tan importantes. Ustedes saben, por la cuestión de tiempo no podemos sumergirnos, pero ustedes saben la importancia del ADN y lo singular que es, ¿verdad? Y lo singular que es, y aunque la ciencia pueda inventar, pueda querer crear diferentes cosas, eso no lo podrá hacer, eso no lo podrá hacer. Eh, y entonces aquí es donde venimos nosotros y decimos, hay un diseño inteligente, definitivamente. ¿Sí? Ese es el argumento del diseño. Es matemáticamente imposible que la compleja información que existe en el ADN, que existe en el ARN, todo lo que existe acá, sea originado al azar, se haya originado por suerte, sin propósito de planificación previa alguna. ¿Sí? Fue diseñado por Dios mismo durante más de 2 milenios. La mayor parte de los pensadores, la mayor parte de científicos del mundo estuvieron convencidos de que el universo había sido diseñado. Esta idea de diseño no interfirió negativamente en su tarea de investigadora. Al contrario, entendían que el cosmos podía ser comprendido racionalmente porque había sido creado de manera inteligente. La ciencia era posible debido al orden y la comprensibilidad propia de la naturaleza que facilita su estudio. El cosmos era inteligible, precisamente por haber sido creado de una forma inteligente. En ese sentido, tomando estas premisas, Isaac Newton manifestó: este sistema tan bello del Sol, el inteligente Isaac Newton, ¿verdad? Los planetas, los cometas solamente podrían proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso, ¿verdad? Definitivamente. Este es el argumento del diseño. Y aquellas personas, aquellos científicos que buscan una razón lógica para creer, porque no son movidos por sus experiencias espirituales o no son movidos por su misma fe, encuentran esos argumentos para entender que hay un ser que lo controla todo, que hay un ser que nos creó, que hay un ser que diseñó todo lo que ahora conocemos. Semejante con visión teísta imperió esta convicción, ¿verdad? De que el universo había sido diseñado, ¿verdad? Imperó por muchos siglos, hasta que aparece Charles Darwin a mediados del siglo XIX. La cuestionó y entonces comenzó a crear teorías. En su opinión, según hemos dicho, el diseño sería una apariencia creada por el concurso de la selección natural sobre las variaciones al azar. A finales del siglo XX, el famoso biólogo ateo Richard Dawkins incluso llegó a inventarse una palabra para descubrir tal apariencia del diseño e introdujo el término designoide, o sea, falso diseño. Entonces, este es un ateo muy reconocido en la actualidad, un filósofo, Charles Darwin, que utiliza también mucho de lo escrito por Charles Darwin en su momento para hacer creer que no hubo un ser inteligente que diseñara lo que ahora nosotros conocemos. Muchas personas creen hoy en este concepto darwinista, reformulado por Darwin. Están convencidas
que la ciencia depende de semejante suposición naturalista y que para ser un buen científico hay que comulgar con dicha fe. Pero han habido grandes científicos, grandes apologetas, muchos científicos cristianos que han ido en contra de esos pensamientos y también los han dejado en jaque muchas veces en grandes debates y conferencias en grandes universidades en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? Hablando de Richard Darwin, porque obviamente pues, Charles Darwin solo dejó escrito todos esos argumentos que muchos utilizan, pues ya no está vivo, ¿verdad? Pero la teoría del diseño se creó siempre, siempre, hasta que apareció este hombre, ¿verdad? Aunque no todos lo admitan, es evidente que el darwinismo es una postura que se fundamenta en la fe. Sí. Y entonces ellos van en contra, los ateos, los que no creen en el cristianismo, ellos dicen, no hay forma de poder evidenciar que Dios existe, entonces ellos creen por mucha fe. Pero el darwinismo también es una postura que se fundamenta en fe. ¿Sí? Incluso la suposición científica de que todos los fenómenos observados de la naturaleza se deben siempre a causas naturales, también se basa en la fe de los científicos que la profesan, porque tampoco tienen argumentos científicos reales que puedan presentarse para poder creer. Esa idea no ha sido descubierta en base a la evidencia. Recuerden que son teorías. Esto es algo que se acepta por fe. Por ejemplo, es interesante ver cómo reacciona el darwinismo cuando se enfrenta a un serio problema para su teoría, como es el de las importantes lagunas del registro fósil, ¿verdad? Hay lagunas increíbles. El famoso paleontólogo evolucionista Stephen Jay Gould, paleontólogo evolucionista, tuvo la honradez, la sencillez de reconocer dicho inconveniente de la falta de fósiles de transición y proponer la teoría de los equilibrios puntuados para explicarlo. ¿A qué se refiere esta situación? Ustedes saben que ellos proponen cómo en cierto periodo del tiempo dichos animales y también los seres humanos vimos, dicen ellos, fue evolucionando y presentan dichos fósiles para ver cómo está dando la evolución de muchos animales y también de los seres humanos. Pero es increíble el problema que tienen, que hay grandes lagunas en ciertas partes del tiempo que no presentan ellos teorías concretas para ver cómo siguió ese evolucionismo. Y digo, grandes paleontólogos evolucionistas, uno de ellos, Stephen Jay Gould, tuvo la honradez de reconocerlo. No todos tienen la honradez de reconocerlo por el orgullo mismo que tienen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es uno de ellos que sí lo reconoció. William Dembski dice lo siguiente: el argumento del diseño nos permite declarar de manera irrefutable que detrás del orden y la complejidad del mundo natural hay un diseñador inteligente. Ninguno de los datos obtenidos por la ciencia actual está en contradicción con la existencia de un Dios inteligente y personal, como que se revela en las escrituras, definitivamente, ¿verdad? Y entonces, ya hemos visto el argumento cosmológico, el argumento del diseño, y ahora vamos al argumento moral. Los filósofos y teólogos se han venido refiriendo al sentido moral del ser humano como algo que hablaría en favor de la existencia de Dios. Si existen los valores morales objetivos, el autor de los mismos también debería existir. Como dichos valores existen, el creador también. En el interior de todo ser humano existe una conciencia, una razón que le determina, que le dice cómo poder actuar, que le deja tales valores para saber cómo poder actuar. Y ese argumento moral nos dice entonces que si existe una ley moral universal, entonces también hay un autor de esa ley moral que existe en el interior de todo ser humano. La pregunta es, ¿existe una ley moral universal escrita en toda conciencia humana? ¿O se trata solo de un instinto que depende de cada cultura? ¿Cómo se dicen algunos? ¿Tiene nuestro sentido moral un origen exclusivamente darwinismo naturalista o se debe más bien al diseño divino con el que fuimos creados al principio? ¿Somos capaces de ser buenos en Dios? Estas cuestiones y otras similares, a pesar de ser tan antiguas como la propia humanidad, continúa debatiéndose
hoy, ¿verdad? Y sigue siendo parte del debate. La primera pregunta que debemos formularnos es, ¿hay realmente una ley moral universal o se trata más bien de algo instintivo, de algo subjetivo, de una simple convención social? ¿Qué dice la relación bíblica al respecto? Ya desde el primer libro de la Biblia se da a entender que el ser humano posee un conocimiento innato del bien y el mal. ¿Sí? La Biblia lo dice. Ese argumento moral por el cual muchos filósofos, muchos científicos determinan que puede haber un ser creador divino, ya la Biblia lo declaraba. En Génesis 3:22 podemos leer, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Según las escrituras, la ley moral natural estaría escrita en nuestro corazón por el mero hecho de ser hombres y mujeres. Entonces ya está escrito dentro de nosotros mismos. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14, se transmite también esta misma idea, ¿verdad? Vamos a leer. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14. Y dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es de demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo oirá para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. ¿Verdad? Mire qué interesante. ¿Sí? Está dentro de nuestro corazón. Estas palabras están en nuestro interior. Ese argumento moral, Dios lo ha colocado en nosotros. Y eso es parte del argumento moral también. En la actualidad, el mundo y la sociedad intenta inculcar en nosotros diferentes principios, argumentos, para poder hacernos creer otro tipo de cosas, ¿verdad? Para vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Y nosotros, los cristianos, aún seguimos prevaleciendo según los principios cristianos y bíblicos que se nos ha dado. El mundo intenta hacernos creer cosas como, por ejemplo, estaba leyendo yo hace unos días que en un país de Europa se permitirá que un ser humano se pueda casar con un perro. Pero nosotros seguimos en esta convicción, creyendo en ciertos argumentos. Pero esto no es solo el cristianismo. Muchas personas también eh, lo creen. ¿Y esto por qué? Por eso argumento moral que existe en ellos, ¿verdad? Del cual estamos hablando nosotros en este momento. Seguimos entonces y entendemos, según Deuteronomio 30, 11, 14, que todos esos principios que existen en el ser humano han sido puestos por Dios en nuestro mismo corazón. Y por eso es que muchos seres humanos en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, tienen ciertos principios morales parecidos, ¿verdad? En todos, por esos principios morales puestos dentro de nuestro interior. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Miren, ¿qué están mostrando? Dice desde el principio los mismos apóstoles en la iglesia, en la primera iglesia, la gente del Nuevo Testamento creía firmemente esto. La obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por quién? Por Dios, dando testimonio a su conciencia, ¿verdad? Y acusándoles de defender sus razonamientos. Ese es el argumento moral del que hablamos, ¿verdad? De lo que Dios ha puesto en el corazón de todas las personas. Pablo habla aquí claramente acerca de una ley natural escrita en la conciencia de todo ser humano y que puede ser conocida mediante la razón, y es de la cual hablamos en este momento, de ese argumento moral que existe en la vida de todo ser humano, y es del que nos referimos en lo que estamos ahora viendo, ¿verdad?
el evangelista Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, recoge estas palabras de Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres se hagan con vosotros, hacerlas también con ellos, porque esta es la ley y estos son los profetas. Muchos principios morales del Antiguo y Nuevo Testamento eran conocidos fuera de la revelación bíblica como esta regla de oro, ¿verdad? Muchos lo conocemos y lo entendemos claramente. Lo que queremos hacer con los demás, hacerlo también con ellos. Sobre la conducta con el prójimo, esta regla de oro que se encuentra bajo distintas formulaciones es prácticamente en todas las culturas, religiones y filosofías del mundo. Esta regla de oro, en Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que creas que los hombres hagan con vosotros, hacerlas también con ellos. Es un principio moral, tal vez con diferente formulación, pero que existe en todas las culturas que hay. ¿Y eso por qué? Porque definitivamente hubo un diseñador que colocó esto en el corazón de todos los seres humanos, ¿verdad? De todos. Y por eso es que nacemos con este tipo de pensamientos, vivimos con este tipo de conceptos. Entonces, para ir resumiendo lo visto en la clase de esta noche, hoy hemos argumentado sobre la existencia de Dios. Ha habido una distinción de pensamientos durante toda la historia. Aquellos que defienden el concepto de Dios y aquellos que lo atacan. Pero hemos visto tres argumentos. El primero de ellos es el argumento cosmológico. ¿Sí? Todo aquello que existe, este cosmos, tuvo que haber tenido un creador. ¿Sí? Tuvo que haber tenido un creador. Porque todo lo que comienza a existir requiere una causa. No hay nada en la actualidad que haya sido crear sin un causante. Entonces, todo lo que existe ha tenido una causa. Ese es el argumento cosmológico. Eso es de lo que nosotros estamos aprendiendo. Nada, ni los seres humanos, ni los animales, ni las frutas, ni los vegetales, nada puede crearse por sí mismo. Y eso pasa también con el universo, con el cosmos. Ha habido una mente que lo ha creado todo, ¿verdad? Y tenemos el segundo argumento, el argumento del diseño. Toda la perfección de la creación tuvo que haber tenido definitivamente un diseñador inteligente. Y ese diseñador inteligente, según la Biblia mismo, según muchos filósofos, muchos estudiosos, es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios. Cuestiones tan fundamentales como el mismo ADN, aunque la ciencia ha querido opacar a Dios mismo, no ha podido demostrar cómo tanta información precisa dentro de esas macromoléculas existan. ¿Y eso por qué? Porque hubo definitivamente un diseñador que las coloque ahí. Aunque personas como Charles Darwin, aunque personas como Richard Dawkins han querido presentar formulaciones en contra de Dios, no, no tiran, ¿sí?, este argumento del diseño. Y este es el segundo argumento. Y entonces llegamos al argumento moral. Todo ser humano tiene una conciencia. Todo ser humano tiene en su corazón marcado el cómo poder vivir. Y la Biblia nos dice muy bien que Dios ha puesto esos principios dentro del corazón, ¿verdad? Entre los versículos que estuvimos leyendo, fuimos Génesis 3:22, Deuteronomio 30, al 11 al 14, Romanos 2, 14 y 15, y Mateo 7:12. Estamos llegando a la conclusión. Por favor, esta semana entre usted a nuestro curso en la plataforma de apologética y en la sección de foros, busca la pregunta y responde. Me hace esta pequeña investigación para poder responder esto.
¿Puede el ADN dar evidencia de Dios? No se quede solo con lo visto hoy en la clase, porque ese tema lo toqué muy poquito. Hágame favor de tratar de buscar un poquito de más información relacionada a la pregunta y escríbame una respuesta bien razonada y bien lógica, ¿verdad? Porque de eso se trata este curso, ¿verdad? De la defensa razonable de la fe. Entonces, ¿puede el ADN dar evidencia de Dios? Me deja su respuesta por ahí, por favor. Recuerde, hoy usted estuvo viendo esta clase grabada. No pude estar en vivo por Zoom, pero les dejé esta clase grabadita, el cual están viendo a ustedes. Pero cualquier duda, cualquier situación, pues estoy ahí a las órdenes en el WhatsApp. Pueden llamarme, pueden escribirme, pueden mandarme un audio y ahí vemos cómo les apoyamos. Y recuerden, hoy se sube la primera tarea de 15 puntos. Ya algunos creo que lo subieron, pienso que lo subieron, y si no, pues hay que subirlo. 15 puntos, un videíto respondiendo a una de las preguntas del manual de apologética que se les compartió, ¿verdad? Entonces, aquí está la tarea. Respondiendo a una de las preguntas que se encuentra en la guía completa de apologética del doctor Joseph Holden, que se los dejé ya en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si no lo han entregado, tienen todavía para hoy a medianoche para hacerlo. Tiene 15 puntos. El videito debe durar entre 3 o 4 minutos. Recuerden que les dije, hay un espacio en la plataforma. Si usted no comprime el videito, puede ser que no le vaya a permitir subirlo. Entonces me va a tener que escribir al WhatsApp, me lo va a tener que enviar al WhatsApp personal para no cargar mucho el grupo de WhatsApp, ¿oyeron? Envíemelo al personal. Pero es mejor si me lo sube a la plataforma, así que trate la manera de comprimir el videito. Dios les bendiga, pues, hermanos. Espero en Dios que todo vaya bien y cualquier cosa, pues, sígamelo comentando por medio del WhatsApp ahí, que estamos para servirnos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Ha sido un placer. Dios les bendiga bastante. Qué bueno que prosiga con nosotros por aquí, recibiendo nuestras clasecitas. Que el Señor les bendiga.